Buenos días. Vamos a comenzar con este círculo, con este nuevo círculo que he titulado con el título La acción del Espíritu Santo en el alma. ¿Por qué este círculo? Porque creo que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es a la que menos conocemos y sin embargo tiene una gran importancia en nuestra vida. Es la que actúa en nuestra alma, es la que hace el trabajo de santificación de nuestra alma. San Pablo, cuando estaba en la ciudad de Éfeso, se encontró allí con un pequeño grupo de discípulos que ya creían en las enseñanzas de Jesús. Y entonces San Pablo les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron: ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Hoy en día, pues espero, ninguno de nosotros ignora que exista el Espíritu Santo. Sabemos que es una de las personas de la Santísima Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo van a constituir a la Santísima Trinidad. También yo creo que la mayoría sabemos que se le llama Paráclito o Consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. También sabremos que, o espero también, que sabemos que viene a nosotros al bautizarnos y que va a continuar morando en nuestra alma mientras no lo echemos por el pecado mortal. Y así, aunque sabemos que existe el Espíritu Santo y también conocemos algunas cosas de él, la mayoría tenemos una idea vaga de lo que es y no nos damos cuenta del tesoro maravilloso que llevamos dentro. Y por eso, este círculo, para que conozcamos más quién es el Espíritu Santo. Entonces, algunas razones por las que yo pensé en dar este círculo. La primera es que si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes quiere ser santa? Estoy segura que todas, o prácticamente todas, me dirían: yo quiero ser santa. Pero si yo les preguntara, ¿quién conoce el camino para llegar a la santidad? ¿Quién conoce el camino para llegar a la santidad? Aquí creo que ya serían menos las que contestaran o que alzaran la mano diciendo: yo conozco bien el camino. Y sin embargo, nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Entonces, queremos ser santas, eso es un hecho, y sin embargo, el camino no lo conocemos muy bien, porque decíamos antes que la mayoría pues tenemos una idea vaga de lo que el Espíritu Santo es y de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras almas. Y sin embargo, esta es una afirmación clara: nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. Otra razón es que hay citas bíblicas que a mí me llamaron, sobre todo la primera vez que las oí, la atención, y que pues no las comprendí, quizá todavía no las comprendo totalmente. Y por ejemplo, esta: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Yo me acuerdo que yo pensaba: ay, no te vayas, Jesús, quédate. ¿Cómo va a ser mejor que tú te vayas para que venga el Espíritu Santo? Como que no me convencía totalmente esa afirmación, y sin embargo es una afirmación que viene de Jesús, ¿no? Y que por lo tanto es cierta y verdadera. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. O por ejemplo esta otra:
Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no podemos creer en que Jesús es Dios, es el Señor. Ni siquiera lo podemos hablar ni decirlo, porque no significaría para nosotros nada si no fuera por el Espíritu Santo. O esta otra, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Y esto es fuerte, porque está diciendo que no se le va a perdonar ni en este mundo ni en el otro. Y cuando hablamos del otro mundo, no estamos hablando de la vida eterna. Entonces, este pecado lleva a la muerte. O el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios, no cualquier amor. No es que yo tenga el amor de Ana, sino que tengo el amor de Dios, el mismo amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón. Por poner algunos ejemplos de citas bíblicas que quizás no pueden ser tan comprensibles o que nos pueden causar cierta extrañeza. Y como estas, otras muchas. También creo que una de las cosas que a mí más me llama la atención del Espíritu Santo es ver su acción en las personas. Y por ejemplo, vamos a verla en San Pedro. El día de Pentecostés, dice, en los Hechos de los Apóstoles 2:4, dice que quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Si nosotros nos acordamos, está Pedro, que ha huido en el momento de la que prenden a Jesús en el huerto de Getsemaní. Él huye, después en un primer momento. En un segundo momento, ¿se acuerdan? Se va con San Juan y entran en casa del sumo sacerdote. Y allí está calentándose con los otros sirvientes y ahí niega a Jesús cuando le pregunten que si él es también del grupo de Jesús. Entonces vemos cómo Pedro ha huido, por miedo ha negado, y después lo vemos junto con los otros discípulos que están reunidos en el cenáculo, pero que están con las puertas cerradas por el miedo que tenían. A este Pedro que ha huido, que ha negado a Jesús, que está encerrado por temor, viene el Espíritu Santo y él, que estaba escondido, sale y se pone a hablar enfrente de todas las personas. ¿Por qué? Porque quedó lleno del Espíritu Santo. Y ese espíritu que viene a él lo cambia por completo. Y otro ejemplo es el de la conversión de San Pablo. ¿Se acuerdan? San Pablo es un fariseo muy fanático que cree que los cristianos están deformando la doctrina y que hay que acabar con ellos. Están diciendo que Cristo es Dios y eso es una blasfemia. Y tanto es así que consigue cartas de los sumos sacerdotes para ir a aprender a todos los discípulos. Cuando va camino de Damasco, ¿se acuerdan? Oye esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se cae y desde ese momento queda ciego y lo llevan de la mano camino hasta llegar a Damasco. Cuando está allá, mientras está allá haciendo oración, se le presenta a Ananías, se le presenta Jesucristo y le dice que vaya a la casa donde está Saulo y que le imponga las manos. Y entonces todavía Ananías le dice, ay, pero Señor, ¿no te sabes que es la persona que está cogiendo a todos los que creen en tu nombre, los está llevando presos? Y sin embargo le dice, no, tú ve, porque yo he
tengo una obra grande, o sea, que San Pablo va a hacer una obra grande que yo le he confiado. Y entonces va Ananías, se le presenta a San Pablo y le dice, Saulo, hermano, me ha enviado el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo. Una vez que San Pablo queda lleno del Espíritu Santo, lo vemos en quien se convierte, de perseguidor en gran apóstol de Jesucristo, en alguien que estaba buscando que esa doctrina no se extendiese, a alguien que se dedica toda su vida a enseñar esa doctrina. Y es que si el Espíritu Santo es quien obra en nosotros y a través de nosotros, ningún obstáculo puede ser insuperable, ninguna meta espiritual inalcanzable. Y yo digo que, por lo menos yo pienso en mí, yo le digo, Señor, Espíritu Santo, ven y actúa en mi alma. Y estoy segura que todas queremos que el Espíritu Santo actúe en nuestras almas y nos dé esa fuerza, venza todos los obstáculos y nos convierta, como convirtió a San Pedro y a San Pablo. También queremos comprender o hacer propio que el Espíritu Santo tiene la misma importancia que el Padre y que el Hijo. No sé ustedes, pero a veces muchas personas pueden tener como que está Dios Padre, luego un escalón más abajo viene Dios Hijo y otro más abajo está el Espíritu Santo. Y esto es totalmente incorrecto. Es así como de Jesucristo decimos que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pues lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, tienen la misma importancia el Padre, el Espíritu y el Hijo. Son igualmente Dios, cualquiera de las tres personas. También queremos que el Espíritu Santo se convierta para nosotros, que somos cristianos, en una presencia familiar. Y no solo esa familiar, sino íntima. Alguien que conocemos y te llevamos dentro. También entender que nada podemos en la vida espiritual, nada, si no contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y también que ojalá que este círculo nos ayude a creer que yo puedo ser santa, que cada una de las que estamos aquí presentes podemos ser santas. Nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces ni siquiera de un solo pensamiento bueno sin la ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Y sin embargo, por ignorar el papel indispensable que el Espíritu Santo obra en la santificación personal, es por lo que tantas personas se han desviado y han abandonado el camino de la santidad. Ante lo que puede parecer como esfuerzos inútiles para poder superar sus defectos, para poder ser mejores, acaban por decir que esta tarea de la santidad es superior a las propias fuerzas y prefieren ya conformarse con una vida honesta, pero mediocre. Una vida, pues, según el común de los mortales. Vamos, pues, ahora a tratar de explicar, entre lo que se puede explicar, porque sabemos que es un misterio, vamos a tratar de explicar un poco cómo se concibe a la Santísima Trinidad. No querramos entenderlo totalmente, porque no lo vamos a entender. Es un misterio. Nosotros, hombres, con nuestras pobres fuerzas humanas, con nuestra pobre inteligencia humana, no podemos captar toda la grandeza de Dios. Sin embargo, pues los teólogos han explicado cómo es esto de la Santísima Trinidad. Entonces vamos a pedirle
al Espíritu Santo, ahora sí, que Él nos ayude a entender cómo es esto de la Santísima Trinidad, en lo que nosotros podemos con nuestra pobre mente hacerlo. Acuérdense de esa historia que está San Agustín pensando, ¿no? Elucubrando qué es la Santísima Trinidad y qué es el Padre, qué es el Hijo, etcétera, ¿no? Y de repente se encuentra a un niñito en la playa que está con una conchita chiquita, ha hecho un agujerito en la playa y va al mar con la conchita, coge el agua y lleva el agua que ha tomado en la conchita y la derrama en el hoyito. Y entonces San Agustín lo mira extrañado y le dice, ¿qué haces? Y le dice, es que estoy metiendo el océano en este agujero. Y San Agustín se le queda bien y le dice, pues eso es imposible. Y le dice el niñito, pues más imposible es que tú puedas comprender a la Santísima Trinidad. Y en ese momento el niñito desaparece. Teniendo esto en cuenta, sabiendo que no vamos a poderlo comprender totalmente, pues vamos a tratar de explicarlo. Dios, así en la eternidad, como cualquiera de nosotros, al pensarse a sí mismo, o sea, nosotros cuando pensamos algo, por ejemplo, nosotros pensamos una silla, ¿no? Entonces yo pienso una silla, veo la imagen de la silla y me formo el concepto de silla. Bueno, cuando Dios se ve a sí mismo, toma conciencia de sí, o sea, cuando Dios se ve a sí mismo, ese conocimiento de Dios, de Él mismo, es infinitamente perfecto porque es Dios. Y entonces la imagen que Dios tiene en su mente divina de sí mismo es una representación perfecta de Él. Y para que esta representación sea perfecta, es una representación viva. Entonces se puede decir que cuando Dios se piensa a sí mismo, la imagen que ve es al Hijo. Y el Hijo es Dios mismo, o sea, es también Dios. Entonces, Dios, al pensarse desde toda la eternidad en sí mismo, en la mente divina, se engendra a lo que se llama Dios Hijo. Podríamos decir que Dios Padre es Dios en el acto de pensarse a sí mismo y que Dios Hijo es el pensamiento vivo y eterno que se genera en ese pensamiento. ¿Qué sería el Espíritu Santo? Entonces, Dios Padre está, Dios Padre se convierte, se contempla, Dios engendra desde toda la eternidad al Hijo. Cada uno de ellos es totalmente amable. O sea, es infinitamente amables. Y de esto, o sea, de ser tan en sí, tan amables, tan dignos de ser amados, fluye entre estas dos personas divinas un amor divino que es perfecto, tan perfecto que es lo que llamamos el Espíritu Santo y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y recibe una misma adoración y gloria, decimos en el credo. Por lo tanto, como decíamos antes, no es que primero está el Padre, un escalón más abajo el Hijo y uno más abajo el Espíritu Santo. Los tres tienen una única naturaleza divina. Los tres son Dios de Dios. Entonces, es un solo Dios, una sola naturaleza divina, pero en tres personas. Entonces, los tres reciben una misma adoración y gloria, y así como adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos también al Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Jesús mismo nos lo dice, ¿no? Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Paráclito, es decir, otro protector, otro consolador,
para que more en vosotros siempre. Entonces, Jesús nos está diciendo que Él es Él, o sea, es Cristo, es Jesús, es la segunda persona. Él va a orar al Padre y Él nos va a dar otro paráclito. Ahí están las tres personas divinas. Y son diferentes, ¿no? Porque Jesús está orando con el Padre y nos está dando a otro. También lo vemos en otras frases en las que el mismo Jesús lo revela, ¿no? A la Santísima Trinidad. Las tres personas divinas no solamente están unidas por una naturaleza divina, sino también que están unidas una a la otra. Cada una de ellas está en una unidad inseparable en las otras. Y Jesús lo aclara, nos dice, yo y el Padre somos uno. Cuando le dicen, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Esto lo podemos ver en Juan 10, 30 al 33. Jesús dice, yo y el Padre somos uno, uno. Y también se lo dice, creo que es a Felipe, ¿no? Cuando les dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, Felipe, ¿no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Ven? O sea, hay una unidad de las personas. Uno está en el otro y son inseparables. Y ninguna persona divina hace nada sola. Lo que una persona divina hace, lo hacen las tres. Entonces, ya que Dios Padre es el origen o el principio de toda la actividad divina, la actividad se le considera el comienzo de todo. Por esta razón, se le atribuye al Padre la creación, ¿no? Como el responsable de la creación. Aunque de hecho, acabamos de decir que lo que una persona divina hace, lo hacen las tres. Entonces, al Padre le atribuimos el hecho de la creación. Y aunque es la Santísima Trinidad la que crea todo, tanto el universo como las almas individuales. Luego, como la segunda persona de la Santísima Trinidad es a la que se le une la naturaleza humana, que realiza la obra de la redención, pues se dice que el Hijo es el Redentor, aunque tanto el Padre como el Espíritu Santo nos redimen. ¿Por qué? Todos los tres están inseparablemente presentes en Cristo. Entonces, hablando de una manera absolutamente real, se puede decir que fue la Santísima Trinidad quien nos redimió. Pero, por apropiación, decimos, le apropiamos al Hijo el acto de la redención. Sabemos que el Espíritu Santo es el amor infinito que va a fluir entre el Padre y el Hijo. Es el amor en persona, un amor viviente. Y al ser el amor lo que indujo el amor de Dios por los hombres, lo que los indujo a Dios a hacernos partícipes de su vida divina, es natural que atribuyamos al Espíritu Santo pues todas las operaciones que tienen que ver con la gracia, con el actuar de la gracia en nuestras almas. Y por eso la tarea de santificar a las almas se le asigna al Espíritu Santo. Entonces, no olvidemos, lo que una persona hace, lo hacen las tres. Sin embargo, ciertas actividades como que parecen más propias o más apropiadas de una de las personas. Y por eso los teólogos en consecuencia dicen que Dios Padre es el creador por apropiación, Dios Hijo es el redentor por apropiación y el Espíritu Santo es el santificador. Quizá como volviendo a retomarlo, el Espíritu Santo es el amor mutuo del Padre y del Hijo.
desde toda la eternidad, es eterno, o sea, desde siempre, el Padre engendra al Hijo y lo ama con un amor infinito e inmutable. Desde toda la eternidad también el Hijo procede del Padre y lo ama con un amor igualmente infinito e inmutable. Y ese amor mutuo del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre es precisamente el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, es un amor sustancial, como todo lo que es en Dios, y es un amor sustancial, inmutable y eterno. Es desde siempre. Es Dios mismo como el Padre y como el Hijo. Pues todo lo que es en Dios se identifica con la naturaleza divina. Con ese amor infinito e inmutable, perfecto, totalmente perfecto, es con el que Dios mismo nos va a amar. Y ama a cada uno de nosotros en sus hijos. Y fíjense que esto es precioso. El amor de Dios, así como el amor de cada uno, pues es mi amor, es la forma en que yo tengo de amar. Pues el amor de Dios es el mismo, o sea, el mismo amor con que ama al Hijo, como se aman los Dios, ese amor tan grande que es, no se puede decir, que genera otra persona divina, con ese mismo amor, a pesar de nuestra miseria, es con las que nos va a amar. Es ese amor infinito, ese amor que es siempre, que es inmutable, que es perfecto. Pues con ese mismo amor, sea cual sea nuestra miseria, así como Dios ama al Padre, digo, como Dios Padre ama al Hijo, con ese mismo amor nos ama a nosotros. Y lo mismo dícese del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo fue esta revelación de la Santísima Trinidad a lo largo del tiempo. Se puede decir que hay 3 etapas en la historia de la salvación. La primera etapa es en la etapa del Antiguo Testamento, que es lo que se conoce como el tiempo de las promesas. En ese tiempo es el tiempo en el que se va revelando plenamente al Padre. Y comienza así muy ligeramente a ser anunciado el Hijo y también muy levemente el Espíritu Santo. Porque este es el tiempo de la revelación del Padre. Piensen ustedes que en todo el Antiguo Testamento, todos los pueblos eran politeístas, creían en muchos dioses. Y entonces, ya con decir, necesitaban saber que pues, había un solo Dios. Y entonces, ¿en qué se va a distinguir la fe del pueblo de Israel de la fe de los otros dioses que están alrededor? En creer que hay un único Dios. Y lo vemos cuando dicen, ¿no? ¿Qué pueblo hay que tenga un Dios como lo tenemos nosotros? Los demás dioses son hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Entonces, durante todo el Antiguo Testamento, es eso, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. El Señor es tu Dios, es uno, y a Él solo adorarás. Ese es como el mensaje principal de todo el Antiguo Testamento. Y este Dios que quiere salvar a su pueblo y lo lleva a una tierra prometida. Después viene un segundo momento, que es lo que se llama la plenitud de los tiempos. Es el periodo del Nuevo Testamento en el que se nos manifiesta la segunda persona. Viene Cristo al mundo, nace y se promete al Espíritu Santo. Entonces, todo el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, nos van a hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y ahí vamos a poder conocer, ahora sí que todos sus dichos y los hechos de Jesucristo, sus milagros, sus palabras, etc. Y luego, actualmente, nos encontramos en
la tercera etapa de esta revelación, de esta historia de salvación. Y es cuando se nos revela ya más plenamente la acción del Espíritu Santo. Y esto se llama los últimos tiempos, que es cuando ya se manifiesta en la iglesia, es ya cuando la iglesia se ha formado y cuando el Espíritu Santo va a resplandecer con toda su luz, con toda su fuerza, cuando se nos va a dar una visión más clara de sí mismo, de cómo Él está animando a la iglesia ya en este tiempo. Entonces se puede decir que a partir de Pentecostés comienza los últimos tiempos. Y pues se ve claro, ¿no? Entonces primero se nos revela al Padre, después se revela al Hijo y por último al Espíritu Santo. Aunque ya podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Ezequiel, se habla del Espíritu Santo, ¿no? Pero esto vea de una forma más velada. Lo mismo del Hijo. Vemos, por ejemplo, pasajes en Isaías, donde se ve claramente todos los pasajes, vamos, que nos describen la pasión y cómo ya se habla de este Mesías, ¿no? Que nos va a salvar. Pero realmente va a ser hasta que nazca cuando se nos va a revelar plenamente el Hijo. Bueno, así en cada etapa de la historia de la salvación se nos fueron revelando las personas divinas. Jesús, ya en la última cena, nos dice, si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. El Espíritu Santo es aquel que va a continuar toda la obra de Jesús en el mundo. Jesucristo ha realizado la obra de la salvación, con su muerte y con su resurrección, nos ha salvado. Muriendo, ha destruido la muerte, resucitando, nos ha devuelto la vida. Pero va a ser el Espíritu Santo el que va a actualizar y hacer operante esta salvación que ya Jesús ha realizado. Y la va a transformar en una realidad ya no confinada a un momento de la historia, a unos años concretos en los que Jesús vivió, sino que más bien va a ser una realidad que va a estar en todo momento a disposición del hombre que cree. Es como que si el Espíritu Santo universalizara la obra del Salvador. Lo que Cristo realizó en un momento concreto, en un punto concreto del tiempo y del espacio, el Espíritu Santo lo hace operativo para todos los hombres de cualquier época y de cualquier lugar. En San Gregorio Nacianceno dice, el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo. Y cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo se van dando estos tres momentos. La promesa del Espíritu Santo nos la da Jesús en la última cena, ya en el momento que ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en el texto de San Juan. Aquí vienen varias citas, San Juan 14, 16, 17, el 26, etc. ¿No? Ahí están todos los textos en los que se va hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Jesús? Que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que es el otro Paráclito, que será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Yo rogaré y el Padre os enviará otro Paráclito, que va a ser enviado por el Padre en nombre de Jesús, que Jesús lo va a enviar de junto al Padre, porque Él ha salido del Padre. También dice que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y que
estará, que nosotros lo conoceremos y que estará con nosotros para siempre, que va a permanecer con nosotros. Y que también Él nos va a enseñar todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y va a dar testimonio de Jesús. Y nos va a conducir a la verdad completa y que también va a glorificar a Cristo. Ahí vemos, en esta ya etapa, el Espíritu Santo es el que nos va a aclarar, a dar luz para poder conocer mejor. Vemos cómo ya cuando Jesús está en el último momento, ya clavado en la cruz, dice, Jesús entrega el Espíritu en las manos del Padre y dice en San Juan, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjense que el Evangelio de San Juan utiliza esta frase de entregó el Espíritu, no solo para decir y hablar de la muerte de Cristo, sino también para expresar que en ese momento nos está entregando al Espíritu Santo. Entonces sí, indica que en ese momento Jesús entrega el Espíritu a su Padre, en ese momento muere, pero también nos está diciendo que nos está entregando el Espíritu Santo. Con la muerte de Jesús en la cruz, da comienzo el envío del Espíritu Santo, como Dios entregado cuando se marcha Jesús. Bueno, con esto terminamos esta fase, como introducción en la que quisimos ver y entender. Bueno, entender, acuérdense que es un misterio, pero con lo que nuestra pobre mente puede captar, ¿qué es? ¿Cómo está esto de la Santísima Trinidad? ¿Cómo el Espíritu Santo es tanto Dios como el Padre, como el Hijo? ¿Cómo en la historia de la salvación se fueron revelando? Y cómo ya después de la muerte de Cristo comienza la época del Espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo hace presente, universaliza lo que ya Jesús nos alcanzó. Esa redención alcanzada por Jesús, el Espíritu Santo la va a universalizar y la va a hacer presente en nuestras almas. Bueno, con esto concluimos esta primera parte.